Pues estamos en el Congreso Europeo de Radiología con una empresa en España que se llama Kivin y probablemente sea la empresa que en España haya empezado a, a ver el futuro de la integración de los desarrolladores de la investigación tecnológica junto con la imagen médica. Está con nosotros el fundador Ángel Alberich y con su CEO también de desarrollo, con Encarna Sánchez. Vamos a hablar del origen y la utilidad que tiene toda esta solución que para el mundo de la radiología integra el análisis de la imagen cuantitativa, toda la solución y sobre todo cómo es el modelo de empresa, porque en España, insisto, bajo mi criterio, y no sé cómo, o voy siguiendo hace tiempo, creo que ese es ese modelo paso a paso para hacerlo, incluso para la internacionalización de la empresa. Sí. Ángel, cuéntanos cómo es el origen de esta empresa. Bueno, pues la verdad es que nosotros empezamos con esta empresa, en mi caso, gracias a que conocí pues a uno de los líderes internacionales en el ámbito de la radiología, que era el profesor Martí Bonmatí, ¿no? Que es muy conocido en la radiología hispanohablante y también en toda la radiología internacional, ¿no? Entonces ahí surgió pues un flechazo, entre comillas, ¿no? En el que vimos que cuando estábamos juntos avanzábamos muchísimo en aspectos que la radiología era por los que tenía que avanzar sí o sí. Y cuando nos pusimos a ver lo que podíamos extraer, nos dimos cuenta de que realmente el futuro de la radiología iba a ser ese, no iba a ser otro, ¿no? Sino que íbamos a pasar de un cambio íbamos a sufrir un cambio de paradigma, ¿no? De la radiología clásica, en la que los radiólogos realizaban una labor de observación de la imagen, a una radiología muy puntera de medicina de precisión, que en aquel momento empezábamos a hablar de la medicina de las 5 Ps, medicina personalizada, a una medicina muy cuantitativa y objetiva, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vimos que cuando combinábamos conocimientos de ingeniería, pero conocimientos de ingeniería no aislados, sino teniendo en cuenta al paciente, es decir, no un ingeniero que busque tener imágenes de la máxima calidad, porque los pacientes se van a mover y vas a tener artefactos en las imágenes, y también un radiólogo que no busque lo imposible, sino que vayamos avanzando paso a paso, ¿no? Con un modelo muy progresivo de crecimiento, pues estábamos convencidos de que podíamos llegar a ofrecer un servicio cuantitativo en un departamento de radiología cualquiera, ¿no? Y eso fue lo que nos motivó a fundarlo, el salir de nuestro entorno, y cada vez que íbamos a dar una charla, ¿no? Nos decían, bueno, es que eso lo podéis hacer porque tenéis ingenieros en vuestro departamento. Y yo decía, bueno, pero tú también puedes hacerlo si trabajamos juntos, ¿no? Entonces eso nos motivó a crear Kivin para poder trabajar con cualquier radiólogo esté donde esté. En este caso, cuando hablamos de los análisis cuantitativos de la imagen, a través de biomarcadores también, que es una de las partes de la especialidad vuestra, es que tiene que concurrir que haya un profesional de la radiología con mente de desarrollador e innovador, sí, y un ingeniero con mente o que se ha atraído por el tratamiento de la imagen, ¿no? Efectivamente. Ahí es donde vosotros habéis cohesionado, sí, habéis evolucionado. Efectivamente. Encontraste una solución, la hablaremos, y la empresa está en expansión a través del entendimiento de que no solamente es en un hospital, sino a través de packs compartidos o cloud, es decir, sí, hacer las cosas en la red. Eso es. Efectivamente es así, ¿no? Nosotros, y yo creo que te das cuenta un poco de lo que puedes construir cuando ves las necesidades y las oportunidades, ¿no? En este caso, yo identifiqué muy rápidamente las necesidades de la radiología en su momento, y yo creo que Luis también identificó muy rápidamente las oportunidades a futuro, ¿no? Entonces, nos íbamos validando a nosotros mismos. Cuando él conseguía, por ejemplo, dar una charla en Uruguay, dar una charla en México, dar una charla en Argentina, en Chile, recibíamos a muchos investigadores de esos países también para formarlos en cuanto a resonancia magnética, porque sí que es verdad que nos instalaban alguna resonancia muy moderna y por acuerdos que teníamos venían a formarse. Nos dábamos cuenta de que la resonancia les interesaba, pero lo que más se llevaban a casa era esa unidad rara que habíamos creado de procesamiento de imagen, ¿no?
nos decían, claro, pero es que esto lo puedo hacer en España porque tenéis la universidad y tal, pero no lo puedo hacer en mi país, ¿no? Porque no tengo ningún convenio con la universidad. Y dice, bueno, pero puedes crearlo o podemos trabajar a través de la red, ¿no? Porque la imagen es una muestra inmortal y que es digital y que la puedes enviar por donde sea, ¿no? Obviamente con todas las protecciones de... Ahora hablaremos de qué es lo que hace, ¿no? De cuáles son las soluciones, cuáles son las tecnologías que van a ayudar a la decisión del radiólogo y a la mayor precisión en el análisis de la imagen. Con Encarna Sánchez, que es CEO de desarrollo de la empresa, lo que habéis hecho ya es no solamente las redes sociales, comunicación, presencia en congresos. ¿Hay relación de posibles pivotación de la idea con otras unidades de innovación que pueda haber en otros hospitales, con otras OTRIs, otras oficinas de transferencia en universidades, que también encontréis núcleos de investigadores o de posibilidades? Porque quizás yo creo, es la pregunta, porque quizás yo creo que en España falta tener el modelo de empresa en innovación tecnológica en radiología. Y los ingenieros de telecomunicaciones ya estudian, se manejan mucho en el tratamiento de la imagen, pero le falta que alguien le venga, que es el profesional, que es el que le da la validación científica. Vosotros también podéis absorber, podéis ampliar, podéis pivotar ideas nuevas que la empresa pueda hacer, incluso hacer crecer. Sí, claro. A ver, por supuesto, yo creo que cuando manejas este tipo de tecnología tan avanzada, el mercado y las relaciones son fundamentales. Primero empezar que dentro de la empresa somos parte muy científica y bueno, estamos liderando pertenecemos a muchos comités, muchas iniciativas a nivel de comunidad y también a nivel, lo ha comentado, de viajar, ¿no? y de dar nuestro know-how a otras universidades. De hecho, por ejemplo, pues nuestra plataforma también, la idea ahora más cercana es que todo lo que nosotros tenemos, que no son solo algoritmos, sino es una plataforma y unos medios para llegar, por ejemplo, en cloud a cualquier radiólogo, pues que universidades que tienen sus pequeños desarrollos puedan incluso integrar esos de forma sencilla, esas herramientas en nuestra plataforma y que ellos con esa colaboración puedan dar sus servicios, no quedarse, porque la idea es que todo lo que no quede nada en investigación, sino favorecerá que todo llegue a un producto y que cubra unas necesidades, ¿no? Dentro del sector de la radiología. Por otra parte también lo de pivotar, nosotros iniciamos nuestro núcleo cercano al médico, ¿no? Porque es nuestro nacimiento, pero también vimos que si queremos, como es nuestra misión dentro de compañía, que es importante, que es mejorar la salud de las personas. La salud de las personas también está en otros ámbitos, como es la farma, los ensayos clínicos. Entonces también hemos visto cómo nuestras herramientas que inicialmente daban servicio a una radiología cuantitativa pueden ser empleados pues en ensayos clínicos para la validación de fármacos, para ver cómo responde ciertos fármacos en primeras fases de desarrollo, la respuesta, ¿no? ¿Qué respuesta tienen en esos ensayos clínicos? ¿Estás hablando de oncología también? Sí, o sea, nosotros, por ejemplo, también otro de nuestros modelos es que la salud está en toda área clínica, entonces no solo centrarnos en neuroradiología, por ejemplo, si podemos dar también nuestras soluciones a enfermedades como la osteoporosis, como la oncología, por supuesto, como enfermedades hematológicas, ¿no? que también están ahí, ¿no? Entonces, o enfermedades, por ejemplo, también que tienen alto impacto, como es la EPOC, ¿no? Que son enfermedades crónicas, donde el paciente realmente es crónico y por qué no darle un seguimiento más personalizado y unos tratamientos, pues, en medicina de precisión, ¿no? Entonces, estamos intentando materializar todo ello y siempre sin perder de vista la colaboración con centros, tanto con universidades, como con hospitales, como con sociedades, la Europea de Radiología, iniciativas como Kiva, que se hacen marcadores de imagen, que es lo que hacemos a nivel americano, ¿no? Entonces, siempre creo que para crecer hay que estar al día, hay que actualizarse y hay que crear red, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco la idea global. Tengo que decir que el año pasado estuve en el Mobile World Congress, sé que tuviste presencia, ahora en el Congreso Europeo de Radiología, y claro, a mí me llama la atención que tengáis un stand en una zona verdaderamente privilegiada dentro de los expositores aquí en Europa, y por eso os pedí tener este encuentro, ¿no? Vamos a ir a realmente cuál es la solución que vosotros habéis creado
y como modelo de negocio para que un radiólogo pueda utilizar, independientemente del equipo con el que haga la adquisición de la imagen, le mete un software a ese estudio, a esa prueba, y luego puede trabajar, puede hacer un proceso guiado y estandarizar todo este tipo de cosas para el análisis cuantitativo de la imagen que nos estaba contando en Carla. Entonces, esto es independientemente del aparato, da lo mismo y puede ser en cualquier otro sitio. Efectivamente. Eso es lo que vosotros entendéis los ingenieros, ¿no? De telecomunicaciones. Sí. Da igual el sitio donde se tenga que hacer, sino utilizar las redes, las conexiones, el cloud. Efectivamente. Yo creo que la gran ventaja que tenemos es que estamos ante una muestra digital. Es decir, estamos hablando de, si lo trasladáramos a un laboratorio de análisis de sangre, pues como si no hubiera que correr, ¿no? Porque la muestra de sangre no perecería nunca, ¿no? Pues eso es lo que les encantaría, ¿no? Tener una muestra inmortal. A cualquier biólogo o a cualquier especialista en análisis clínicos le encantaría tener la muestra que tenemos nosotros, ¿no? Que es una pieza del paciente que no morirá nunca, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hemos desarrollado es un modelo que lo que pretende es facilitar la vida del radiólogo enormemente. ¿Por qué? Pues porque a día de hoy creemos que hay una heterogeneidad muy grande en las herramientas de postproceso. Que cuando te instala alguna de las grandes, ¿no? La industria, pues a veces te lo ofrecen como multivendor, pero luego no es así, luego cargas un estudio de perfusión del fabricante A en la estación de trabajo del fabricante B y luego no funciona, o bien te lo venden también por un precio que, comparado con el que podemos ofrecer desde las startups, pues es mucho más elevado, ¿no? Y además también yo creo que hay una cosa muy importante, que es que por mucho que utilicen las estaciones de trabajo de los fabricantes, al final no se está tratando la imagen médica como dato, sino como imagen. Es decir, los sistemas de PACS todavía no permiten que hagas una búsqueda, por ejemplo, de mis últimos 100 casos de cáncer de próstata, ¿cuál era la permeabilidad del tumor? Me alegra que me hagas esa pregunta. Sí. Disculpa, Sí. es verdad, eso es Big Data. Sí. Ese es el salto a la... ¿Sabes qué pasa? Que el Big Data, está todo el mundo hablando de Big Data y realmente hay que comprender de qué va eso. Sí. Etiquetar Sí. el producto que tú estás almacenando. Eso es. Darle nombre para que luego te facilite la búsqueda, ¿no? E incluso con otras herramientas del futuro se pueda analizar muestras de todas esas etiquetas a lo largo y a lo ancho de todo el estudio que se está haciendo. La inteligencia artificial en vuestro caso es algo que tiene que llegar. Está, la tenemos muy interiorizado. Lo que pasa es que los ingenieros venimos utilizando inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que ahora ha habido un momento de hype, ¿no? De que este nombre ha empezado a conocerse mucho dentro de ámbitos que no eran ingenieriles, pero métodos como redes neuronales, supervector machine, redes neuronales convolucionales y un sinfín de metodologías las venimos utilizando siempre que teníamos que resolver algún problema y decíamos, ostras, pues vamos a crear una red, la entrenamos y validamos, ¿no? Entonces, ese era un poco nuestro objetivo, es decir, hemos creado dos plataformas, el código fuente de las dos versiones es prácticamente el mismo, es decir, la fachada podemos decir que es diferente, pero el motor, el análisis de imagen es el mismo, y hemos creado una cara para servicios de radiología en el que la plataforma se conecta con el PACS, de forma que todos los días va olfateando qué hay en ese PACS que se pueda analizar, eso lo hacemos pues, con unos protocolos de comunicación, y cuando detecta que hay un estudio que se pueda analizar, o bien el radiólogo decide que ese estudio es susceptible de tener un análisis avanzado, lo envía a nuestra plataforma iniciará un análisis automático y devolverá los resultados al PACS. ¿Cuál es la ventaja? Pues que en ese servidor o en ese servidor que está dentro del hospital tienes una base de datos cuantitativa a la que puedes acceder vía web desde cualquier ordenador del hospital, puedes hacer una búsqueda rápida sobre todos los resultados, por ejemplo, puedes buscar cuál es el número de lesiones cerebrales promedio en los pacientes de esclerosis múltiple que detectan el primer síndrome clínico aislado, por ejemplo, ¿no? Entonces eso te da una capacidad de conocimiento rápido y de publicación y de extracción de conclusiones útiles para el diagnóstico que ahora mismo no tiene. Mi compañero Nacho Medrano, digo compañero en la Asociación de Investigadores de Salud, me contó recientemente que había, y que él
le daba la impresión de que había cierto miedo en el mundo del radiólogo de que la inteligencia artificial creen los radiólogos que puede sustituirle su trabajo. Hay un cálculo que me dijo él que se estimaba que el 85% de la información sí que le va a ayudar un montón, pero que le va a faltar el 15% para validar que el estudio está bien hecho, es decir, no va a ayudar, no va a sustituir al radiólogo. Incluso va a ayudar para los técnicos, para los que tienen la adquisición de la imagen, incluso decirle, ese estudio no es válido en calidad para poder almacenarse. Exacto, entonces, bueno, contanos realmente qué es lo que hace vuestro producto. O sea, analiza los píxeles, analiza los voxeles, identifica marca enfermedad, marca patología. Depende de la aplicación, ¿no? Igual por hacerte un resumen de las líneas principales, ¿no? Que son estas que tenemos aquí arriba. Nosotros en el ámbito de la oncología, por ejemplo, somos muy especialistas en extraer datos masivos de cualquier lesión. Es decir, cogemos una lesión, extraeremos datos de forma, volúmenes, tamaño, datos de texturas, de cómo es la heterogeneidad de esa lesión, datos de si se ha adquirido una resonancia, de la difusión, y ahí tenemos pues buenos contactos también en Uruguay, por ejemplo, que son usuarios de esta tecnología, datos de perfusión, si se ha inyectado un medio de contraste, datos de PET, si se le ha hecho un PET al paciente, y lo que haremos al final es un registro espacial de todos los datos, llevarlos al tumor, porque lo que nos importa es tratar esa lesión, y hacemos un análisis masivo de todos los parámetros que podemos extraer. De ese análisis masivo se deriva un informe que te va a decir pues el grado de heterogeneidad del tumor. Por un valor predictivo brutal. Sí. Mucho mejor que el que si se aísla todos los estudios. Esa es la filosofía de la radiómica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a día de hoy al oncólogo le estamos abordando con miles de parámetros que no le interesan. A él lo que le interesa es, pues como nos interesa el mapa del hombre del tiempo, ¿no? Saber si va a llover mañana o no. ¿Cojo el paraguas o no lo cojo, no? El oncólogo lo que le interesa es, dime si me tengo que preocupar, si va a haber recidiva o no la va a haber dentro de 4 meses, ¿no? Entonces eso lo hemos conseguido gracias a la radiómica, que no es más que agregar todos estos datos, ¿no? Pues ahí con los centros trabajamos muy estrechamente en cuál es el problema, cuál es la expectativa que ellos quieren cubrir en el ámbito del cáncer, porque a veces en un centro hacen más radioterapia, en otro centro no les interesa, en otro centro quiere guiar la biopsia, entonces ahí tenemos que identificar muy bien cuál es su necesidad. Luego tenemos el ámbito de la neuro, y este ámbito es bastante estándar. Si le preguntamos a cualquier radiólogo qué le interesa de la neuro, pues te dirá que le interesa la volumetría de la sustancia gris, la sustancia blanca, el líquido, la tractografía cerebral, detectar lesiones de esclerosis múltiple. Entonces ofrecemos una serie de servicios, digamos, que automatizan todo lo que es el análisis neurológico y lo ponemos al abasto del radiólogo a un clic, básicamente, ¿no? Esto es muy automatizable. En el ámbito del pulmón ofrecemos un análisis muy avanzado de la EPOC, principalmente EPOC porque desarrollamos algoritmos de extracción del enfisema pulmonar. Encontramos además una forma de analizar el enfisema muy original que consistía en lugar de como hacen todas las estaciones de trabajo de los grandes fabricantes que utilizan un umbral fijo, menos 950 unidades Hounsfield, y dicen, oye, todo lo que esté por debajo es enfisema. Bueno, pues eso no es así, porque si medimos el valor del aire en los tags, nos damos cuenta de que el aire cambia mucho, no siempre mide menos 950 unidades Hounsfield, sino que el umbral debía ser adaptativo. Lo que hicimos fue una patente para detectar el umbral óptimo de aire en cada corte de cada tag. ¿En cada corte? Sí. ¿En cada tag? Sí. Entonces, en función también, ahí está el parámetro también de la edad del paciente. Y el volumen. El volumen, sí. ¿De si tenemos un paciente con un índice de masa corporal grande, un paciente obeso, por ejemplo, donde tenga una capa de grasa importante, donde tenga mucho hueso, la atenuación de los rayos X va a ser distinta y, por tanto, el cálculo de las Hounsfield Units va a ser distinta y, por tanto, el valor de aire va a ser diferente. Entonces, lo que queríamos era crear un método que fuera no vulnerable a las condiciones de la adquisición, ni del paciente, ni de la máquina, ni del protocolo que pongamos ahí. Entonces, para eso creamos ese umbral adaptativo, que lo hemos integrado pues en nuestro informe de enfisema, de forma que damos lo clásico, lo que te da cualquier workstation, y además damos un resultado de enfisema que no sobreestima ese porcentaje de enfisema. Luego, en el ámbito del hueso, lo que hicimos, estamos enormemente orgullosos de ello porque básicamente estamos haciendo una biopsia virtual.
del paciente. Es decir, sin tener que extraerle una muestra de hueso a partir de la imagen, somos capaces de leer esa estructura esponjosa del hueso, calcular el tamaño de los poros, calcular el tamaño de las columnas, ¿no? Las barras de hueso, las trabéculas, calcular la irregularidad de las mismas, calcular su elasticidad y en base a ello darte un indicador de si tu microarquitectura ósea, que es la que al final produce la fractura, es resistente o no. Y eso ha sido algo que hemos descubierto que es enormemente complementario a la densitometría. La densitometría... Claro, iba a traerme a la conversación la DEXA, ¿no? Porque... La DEXA hemos visto que no es eficaz en la detección de la fractura vertebral en aproximadamente un 40% de pacientes que tienen DEXAs normales y se fracturan huesos osteoporóticos. Eso nos llevó a estudiar las metáfisis distales de los huesos largos, por ejemplo, el fémur, por ejemplo, el radio, y también en las vértebras, donde, bueno, si nos fijamos, donde se producen las fracturas osteoporóticas, principalmente es en radio, fémur y vértebras, ¿no? Entonces lo que decidimos ahí fue, principalmente, adquirir imágenes de alta resolución, reconstruir en 3D y hacer un estudio de la calidad de la microarquitectura del hueso. Y finalmente el último apartado es el hígado, donde acabamos de publicar también un método de biopsia virtual, donde podemos, a partir de una secuencia de resonancia que dura 20 segundos, solo para el paciente, medir la grasa y el hierro en cada punto del hígado. Tenemos una correlación de 1 prácticamente con la biopsia hepática, con lo cual hemos entrenado la biopsia hepática y nos entrenamos. Encantado de verdad, esto es innovación en radiología en España y como español me siento súper orgulloso que estéis aquí en Europa contándole un exitazo del conocimiento, de la investigación de una empresa española que está vinculado a algo que amo tanto como es la radiología como mi profesión. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego.